El día que mi hermana gemela murió y descubrí su oscura verdad, entendí por qué papá cambió el testamento antes de que su propio engaño saliera a la luz. Nunca pensé que mi propia hermana gemela, mi otra mitad, sería capaz de una traición tan fría y calculada. Crecimos compartiendo risas, secretos y hasta el mismo ADN, pero el día que papá murió, un abismo se abrió entre nosotras. Él siempre había sido un hombre justo, o al menos eso creía yo, hasta que la abogada leyó el testamento. Mis manos sudaban frías mientras escuchaba que el 80% de la fortuna familiar iba a parar a una fundación benéfica recién creada, y el 20% restante se dividiría entre nosotras. Un testamento nuevo, de apenas 2 meses de antigüedad, suplantando el que siempre habíamos conocido, donde todo se repartía a partes iguales. Mi hermana, Sara, no mostró ni un atisbo de sorpresa, solo una sonrisa extraña que intentó ocultar rápidamente. Yo, en cambio, estaba en shock. ¿Por qué papá cambiaría todo de repente, sin decirnos nada? Era ilógico, no era su estilo. Los días se convirtieron en semanas de luto y confusión. Sara se mantuvo distante, siempre con una excusa para evitarme cuando intentaba hablar del testamento. Papá habrá tenido sus razones, decía con una frialdad que me helaba la sangre. Pero mi intuición me gritaba que algo andaba muy mal. Esa fundación, Esperanza para Mañana, no me sonaba de nada. Papá era metódico con sus negocios, nunca habría hecho algo así de la noche a la mañana, y menos tan cerca de su muerte. Decidí investigar por mi cuenta. Llamé a la abogada, pero se escudó en el secreto profesional. Busqué en los archivos de papá, en sus correos, en sus viejas agendas. Nada. Era como si el cambio hubiese sido ejecutado en el más absoluto hermetismo. La única pista, un nombre, un tal doctor Elías. Aparecía en una nota de su escritorio, junto a un número de teléfono. Con el corazón latiéndome a 1000, llamé al número. Respondieron de una clínica de fertilidad. Al principio no le di importancia, pero recordé que papá había estado extrañamente interesado en mis citas médicas el último año, especialmente en unos chequeos ginecológicos que Sara me había insistido en hacerme. Me dijo que era prevención, pero ahora todo encajaba con una pieza de rompecabezas oscura. La verdad me golpeó como un tren cuando el doctor Elías, tras un poco de insistencia y tras mencionarle que yo era la hija del señor, apellido de mi padre, finalmente accedió a hablar conmigo en privado. Me reveló que mi padre había acudido a él hacía unos meses, desesperado. Había descubierto que no podía tener hijos. Nunca. Había sido infértil desde su juventud, una condición irreversible. La noticia le había destrozado. Y lo peor, para él, fue la conclusión lógica: Sara y yo no éramos sus hijas biológicas. Éramos, de hecho, hijas de la misma madre, sí, pero de un donante anónimo. La revelación le llevó a rehacer su testamento, destinando la mayor parte de su fortuna a una fundación para la investigación de la infertilidad, un tema que ahora le tocaba tan profundamente. Mi mente empezó a conectar los puntos. El interés de Sara en mis citas médicas, su calma ante el testamento, su insistencia en que me hiciera pruebas ginecológicas. No, no era posible. A menos que ella ya lo supiera. Que ella supiera la verdad de nuestra paternidad, y que no le dijera nada a papá. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con ello? La respuesta a mi pregunta me llegó a través de una cuenta de correo electrónico antigua de Sara que milagrosamente pude acceder. Entre conversaciones con una amiga, encontré mensajes que hablaban de una enorme deuda de juego, de chantajes, de cómo necesitaba dinero con urgencia. Y luego, una serie de correos con la asistente personal de papá, donde Sara se aseguraba de que el Nuevo Testamento quedara blindado y que yo no sospechara nada. Y un último correo, escalofriante, de Sara a un abogado, con el asunto, como impugnar un testamento por incapacidad mental. Pero no para ella, no, sino con la intención de que se me declarara a mí con incapacidad mental si intentaba cambiar el testamento de nuevo. La pieza final del rompecabezas fue la más dolorosa. Un mensaje de voz en el teléfono de papá, de Sara, que él nunca llegó a escuchar. Papá, sé que sabes la verdad. Y aunque me duela, te juro que si intentas cambiar el testamento de nuevo, haré público que la hija legítima, que tanto defendías, ha estado metida en estafas y chantajes por años. Tengo pruebas. Mejor déjalo como está. Por el bien de todos. Ella sabía que él sabía que ella sabía. Y lo estaba chantajeando. No por la verdad de nuestra paternidad, sino por mi propia reputación, por mis errores del pasado, para que no me dejaran más herencia. Todo era un juego de manipulación. Papá, en su desesperación por protegerme, había cedido. Mi hermana no solo me había traicionado, sino que había manipulado a nuestro padre en sus últimos días, jugando con su dolor y mi pasado para beneficiarse. La Sara que conocía, la que consideraba mi alma gemela, no existía. Solo quedaba la sombra de una manipuladora fría y sin escrúpulos, dispuesta a todo por dinero. Ahora, sé que el legado de papá no solo era el dinero, sino la amarga lección de que no se puede confiar ciegamente ni en tu propia sangre. Es devastador descubrir que la persona en quien más confías puede ser quien te apuñale por la espalda.
Me pregunto si alguna vez podré superar esta traición o si siempre veré a mi propia hermana como la mentira que fue. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su hermana gemela, la persona que creían conocer, les ha estado manipulando y chantajeando, usando incluso los secretos de su propio padre?